En abril de 2022, un caso impactó a la comunidad de Australia. Adam Bryden, un zoólogo reconocido, había hecho una gran labor al darles hogar a decenas de canes, que muchas veces sus dueños no podían tener ni cuidar. Pero lo que nadie sabía era que detrás de una apariencia llena de empatía y de pasión por la vida animal, se escondía un monstruo. Bryden, experto en cocodrilos y presentador de un famoso programa de vida salvaje de la BBC, horrorizó al mundo cuando se reveló su atroz y depravada cara oculta, una oscuridad que había disimulado para poder acceder a sus víctimas, oculto tras una máscara de interés y profesionalismo, una serie de actos innombrables, de crueldad extrema y de cinismo, que expondremos en este informe, en los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Debemos comenzar por el principio. Aunque el caso de Adam Bryden no es sencillo, existe muy poca información sobre sus años anteriores a la fama, y mucho menos sobre su infancia, aunque sí surgirían datos perturbadores que demuestran que su conducta depravada comenzó en su adolescencia. Adam Bryden nació en West Yorkshire en 1971. Apenas tuvo edad para decidir. Su interés fue claro: la zoología. Según dijo en su blog personal, su madre fue una de las mayores inspiraciones, ya que era una naturalista entusiasta, y su profesor de biología, Val Richards, también contribuyó a que despertase su pasión por los animales. Estudió una licenciatura en ciencias en la Universidad de Leeds, graduándose en 1992. Para 1996, terminó su doctorado en zoología sobre los métodos de caza de los murciélagos en la Universidad de Bristol. Pero su sueño siempre fue irse del Reino Unido e investigar a las criaturas que lo habían fascinado desde siempre: los cocodrilos. Había estado cautivado por estos animales desde la infancia y quería ayudar a replanear la relación cada vez más tensa entre los humanos y los reptiles. Si la gente no los entiende, no hay muchas esperanzas de intentar convencer a la gente de que vale la pena conservarlos, dijo. Fue así que cuando promediaba la década de los 90, Bryden emprendió el viaje hacia una de las regiones más inhóspitas de Australia, conocida como Territorio del Norte, el lugar con la mayor población de cocodrilos de agua salada del mundo. El lugar elegido fue Cocodrilus Park, donde fue recibido por Graham Webb, un pionero en el estudio de estas criaturas. Trabajó en proyectos audiovisuales y en investigaciones médicas sobre los poderes antibióticos de la sangre de los cocodrilos. Era un investigador en toda regla, y nadie veía nada extraño en él, excepto que, aunque era una persona agradable, evitaba la interacción social. Algunos lo llamaban bicho raro. En 2006, se marchó de Cocodrilus Park para iniciar un negocio rival de consultoría sobre cocodrilos junto con su esposa, y después comenzó a trabajar como investigador adjunto en la Universidad Charles Darwin. Esto en cuanto al trato personal. Profesionalmente, se le consideraba competente, pero también arrogante, al extremo de llegar a ser desagradable u ofensivo con sus colegas, aunque nadie llegó jamás a imaginar el grado de crueldad y depravación que se ocultaban detrás del joven experto en reptiles. Pero si faltaba algo para que sus colegas no lo vieran con los mejores ojos, fue el hecho de cortar todo vínculo con su maestro y mentor en el trabajo de campo, Graham Webb. No solo se instaló en la competencia, sino que hizo pasar buena parte del trabajo que había hecho en Cocodrilus Park con el equipo local como si fuera propio. El profesor Webb dijo que hay científicos y más científicos. Él conocía a todo el mundo y tenía muchos conocimientos, pero eso es diferente. Los bibliotecarios también tienen muchos conocimientos. Tipos como Adam solo están intentando aparecer en las malditas noticias. En 2013, cofundó una base de datos virtual sobre ataques de cocodrilos junto a Brandon Seidlow, y ese colaborador contó una historia muy parecida a la de Webb. Le encantaba atribuirse el mérito del archivo, pero nunca contribuyó con un solo incidente. Según dijo,
Lo único que Braden había hecho había sido pagar por el dominio del sitio web, pero la carrera y el prestigio de Braden estaban en su punto más alto. Su granja de cocodrilos había sido utilizada en infinidad de documentales y producciones audiovisuales, incluso de ficción, y era reconocido como una auténtica autoridad en la materia, junto a sus perros, Ursa y Bolt. Su acuario de Australia era solicitado para realizar todo tipo de material especializado que incluyera cocodrilos, pero eso iba a caer de manera insospechada, y nadie estaba preparado para lo que se conocería sobre su tétrica doble vida. Todo comenzó con algo en apariencia inocente. Adam empezó a trabajar mucho tiempo en la plataforma Gumtree Australia, un marketplace muy popular, pero no compraba ni vendía nada. Estaba interesado en los perros. Perros que sus dueños no podían llevarse con ellos cuando se mudaban. Cachorros en adopción. Perros abandonados denunciados por los vecinos. Adam Braden quería quedarse con ellos, con la promesa de conseguirles un hogar donde los cuidaran. Y mientras tanto, él se haría cargo de los animales, algo que no parecía extraño en alguien que había dedicado su vida y su carrera a la preservación de la vida animal. Algunos de los dueños de estos animales se comunicaban después con él para preguntarle cómo seguían las mascotas, y Braden les enviaba fotografías de los animales sanos y felices. Pero su comportamiento en Gumtree comenzó a llamar la atención. Su movimiento en la plataforma era insistente y en algunas ocasiones llegó a presionar a dueños de mascotas que no querían deshacerse de ellas para que se las cediera con una multitud de pretextos. Esto llamó la atención de la policía, después de que varios usuarios alertaran de su conducta y comenzaron a investigarlo. Las acciones de Braden habían pasado desapercibidas hasta que una pista anónima condujo a su arresto en abril de 2022, después de que un video que subió reveló una pista sobre su ubicación. Braden había hecho todo lo posible para ocultar su identidad y su residencia, pero un detalle menor en una película condujo a su arresto. Un cachorro al que agredió llevaba una correa para perros de color naranja brillante en la ciudad de Darwin. Las investigaciones llevaron a un allanamiento en su granja, pero lo que encontraron allí parecía sacado de una pesadilla de una mente enferma. En un contenedor, equipado con equipo de grabación, se encontraron cuerpos de perros, animales al borde de fallecer y cráneos de otros caninos. No pasó mucho tiempo hasta que se revelara qué ocurría dentro de ese contenedor. Había abundante material en video en el que se veía a Adam Braden abusando íntimamente de los animales que había fingido rescatar en Gumtree. Además, se comprobó que sus inseparables perros, Ursa y Bolt, también eran sistemáticamente abusados por el investigador. Se supo además que formaba parte de un grupo encriptado de Telegram, donde escribía bajo seudónimo y se mantenía en constante contacto e intercambio con otras personas que compartían sus inclinaciones al maltrato animal y la zoofilia. Pero no era todo. La peor parte estaba por venir. Se incautó equipo electrónico, además de la cámara de video, teléfonos celulares, otras cámaras, discos duros externos y ordenadores. En esos dispositivos también hallaron material ilegal, que incluía abusos a menores de edad, incluidos niños muy pequeños. Pero ese material no había sido grabado por él, sino que era obtenido a través de traficantes de información y sitios ilegales. Entre el 17 de noviembre de 2020 hasta el 22 de abril de 2022, el día en que fue detenido, Adam Braden ultimó al menos 39 de los 42 perros que estaban en su propiedad, incluidos cachorros, que compró a través de un portal de internet. Se comprobó que había abusado de los cachorros y los torturó antes de ultimarlos. En 2023, el juez Michael Grant, del Tribunal Supremo del Territorio Norte, la máxima autoridad jurídica, determinó que la pena de cárcel impuesta a Braden, de 53 años de edad, es retroactiva a abril de 2022, cuando fue detenido.
Asimismo, Brittain no podrá pedir la libertad condicional hasta que no haya cumplido 6 años de cárcel. Los delitos de Brittain fueron calificados por el juez como indescriptibles y grotescos. Adams se declaró culpable, con una abrumadora cantidad de evidencia en su contra. Asimismo, los 63 cargos por abuso animal y también por poseer y distribuir material ilegal. El proceso judicial reveló que Adam Brittain había sabido mantener sus perversiones ocultas durante casi toda su vida, pero que desde los 13 años, cuando comenzó a mantener relaciones venéreas con caballos, esta actividad se había vuelto obsesiva. Los documentos judiciales del proceso apuntan que, enmarcando en su interés sádico, el sujeto abusó desde 2014 a sus 2 mascotas Ursa y Bolt en su vivienda rural en la ciudad australiana de Darwin. La conmoción y la repulsión que causó la revelación de los detalles del caso generó reacciones, no solo en Australia, sino en todo el mundo. Pero quienes quizá resultaron más afectados fueron quienes conocían a Adam Brittain de primera mano: amigos, vecinos y personas que habían trabajado a su lado. El prestigio profesional de Brittain era indudable, pero nadie podía imaginar que fuera capaz de llegar a extremos de tortura y bestialismo, además de ser consumidor de material ilícito. La noticia también sacudió a la comunidad en general. El informe corrió a través de las redes sociales y se formaron grupos en Facebook que se dedicaban a seguir el caso. Muchas de esas personas asistieron a las audiencias del juicio y hubo protestas exigiendo la pena capital, a pesar de que fue abolida en Australia en 1985 y los delitos contra animales no califican para la pena capital en ningún país de Occidente. Los detalles puntuales de las prácticas que Adam Brittain realizó con y contra los animales se detallaron durante el proceso, pero fueron de una naturaleza tal que no pueden reproducirse. Un pequeño contingente de personas viajó a Darwin para estar presentes cuando se leyera la sentencia, llorando dentro de la sala del tribunal mientras se leía en voz alta los detalles de sus crímenes, demasiado gráficos para publicarlos. El abogado de Brittain remarcó que su defendido había sufrido un trastorno poco común que causaba intereses íntimos intensos y atípicos desde que era un niño, pero la sentencia fue de todos modos implacable. Fue condenado a 10 años y 5 meses de prisión y no podrá solicitar una revisión del caso u optar por salir en libertad antes de los primeros 6 años. Además, no podrá volver a comprar o poseer animales nunca más. Ya en prisión, Adam Brittain escribió una carta que fue leída por su abogado, en la que expresó su remordimiento. Se declaró culpable y asumió toda la responsabilidad por sus crímenes degradantes. Lamento profundamente el dolor y el trauma que causé a familias inocentes, y en consecuencia a mi familia, amigos y miembros de la comunidad afectada, mencionó. Brittain prometió buscar un tratamiento a largo plazo, pero como último detalle perturbador, el juez Grant dijo más tarde que no había percibido ningún signo de arrepentimiento por parte de Adam Brittain. Mientras estaba en prisión, el hombre desconcertó a Erin, su expareja, con una petición inquietante. El sujeto le solicitó algunos libros con temática canina. Era evidente que intentaba satisfacer sus pensamientos perversos, aún estando tras las rejas. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.